Espero que hayan tenido una buena semana. Por favor, abran sus Biblias a Hechos capítulo 2. Y también estén listos para leer un poco de capítulo 4. Al principio de este año, yo sentí que el Señor estaba poniendo en mi corazón predicar una serie sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Pero en ese entonces no tenía la menor idea de cómo iba a pasar eso, de cuándo iba a pasar eso. Pero resulta que hace como un mes, tal vez mes y medio, el pastor Eduardo, Josué y yo estábamos en la oficina y estábamos hablando sobre cuáles serían las siguientes series de predicaciones que íbamos a tener. Y resulta que en ese momento parece que todos estábamos de acuerdo de que necesitábamos predicar sobre la iglesia de una u otra forma. Y así fue como Dios abrió la puerta para yo poder estar aquí parado predicando sobre la iglesia, qué es lo que es y qué es lo que hace. Así que durante las siguientes 6, tal vez 7 semanas, eso es lo que vamos a estar haciendo, aprendiendo sobre qué es la iglesia y qué es lo que hace. Es un poco difícil separar lo que la iglesia es de lo que la iglesia hace, porque las dos cosas están íntimamente vinculadas. ¿Por qué? Porque la iglesia es el pueblo de Dios creado para la gloria de Dios. Parte de la esencia de lo que es la iglesia es glorificar a Dios, pero glorificar a Dios es tanto ser como hacer. Glorificar a Dios es lo que somos, tanto como lo que hacemos. Entonces, por eso es que es difícil separarlo. Hoy vamos a hablar de cómo la iglesia es el pueblo de Dios y un poco de a qué se dedica la iglesia en general. Una vista panorámica, por decirles algo. Leamos juntos Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 38. Solo para darles un poquito de contexto antes de entrar al texto, porque esto es en medio de algo impresionante que está sucediendo. Jesús, antes de subir nuevamente a la gloria, a la derecha del Padre, le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, no hagan nada hasta que yo les mande el Espíritu Santo. Quiero que vayan a ser discípulos, que los bauticen, que les enseñen todo. Yo voy a estar con ustedes, pero no se muevan de Jerusalén, no hagan nada hasta que yo les mande el Espíritu Santo. Entonces, casualmente en Hechos capítulo 1, eso es lo que están haciendo. Jesús le dice eso, Jesús sube a la derecha del Padre. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Se quedan en su casita, orando juntos, esperando a que el Señor mande su Espíritu Santo. En el capítulo 2 eso es exactamente lo que pasa, lo que nosotros conocemos como Pentecostés, que el Espíritu Santo bajó con poder sobre los apóstoles y sus discípulos por primera vez de esa manera. Y después de eso fue que comenzaron a ser discípulos en todas las naciones. Casualmente en la segunda mitad del capítulo 2 lo que está sucediendo es que Pedro está predicando. La primera predicación después de que Jesús se fue durante la fiesta de Pentecostés, y 3,000 personas se entregaron a Cristo. Y es aquí donde vamos a comenzar leyendo en el versículo 38, que es el final de la predicación. Dice: y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llama. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas.
y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ahora váyanse al capítulo 4, versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Ni un necesitado. La iglesia, antes de nada, antes de ser cualquier otra cosa, el pueblo de Dios es un pueblo regenerado. Cuando digo regenerado, me refiero a que la gente se ha convertido a Cristo. Esta gente ya ha sido tocada por el Espíritu Santo, transformada de corazón, de manera que están haciendo guerra contra el pecado en su vida y luchando por perseverar y seguir a Jesucristo. A eso me refiero cuando digo que es un pueblo regenerado. Empieza a seguir a Jesús como Señor y Salvador. El hecho de que la iglesia es un pueblo regenerado, o sea, entregado a Jesús, se ve en nuestro texto. Miren el versículo 41. Capítulo 2, versículo 21 dice: entonces, esto es al final de la predicación de Pedro, y Pedro dice: arrepiéntanse, entréguense a Jesús, pongan su fe en Él, crean y sean bautizados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Recibieron la palabra. Recibieron la palabra, se entregaron al Señor Jesús, luego fueron bautizados y así se añadieron a la iglesia. Los que se añadieron a la iglesia fueron los que habían recibido la palabra. No solo eso, miren por ejemplo también en Hechos capítulo 2, versículo 46. Dice: día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. No era cualquier persona la que se añadía a la iglesia. Eran los que habían recibido la palabra, eran los que iban siendo salvos. Bueno, ¿cómo es salvo uno? Por medio de fe en Cristo, entregándose a Cristo. Tenía que haber fe en Jesús para ser añadido a la iglesia. También lo vemos en el capítulo 4, versículo 4. Dice: muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. O sea que se agregaron 2,000 personas más, las 3,000 personas del capítulo 2 y 2,000 ahora, y en total ahora son 5,000. Nuevamente fueron los que habían creído los que se añadieron. Más adelante se forma la iglesia en una ciudad llamada Antioquía, pero la que formó esa iglesia fueron gente que creyeron. Escuchen lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 21. Capítulo 11, versículo 21. Dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía.
el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Quiénes formaron la iglesia? Los que habían creído. Y cuando Bernabé llega, él se regocija por ver cómo Dios está obrando en la iglesia y los alienta a permanecer fieles al Señor. ¿Qué significa eso? Que habían dicho que vamos a ser fieles al Señor. Si la iglesia estuviera conformada por no creyentes, no tendría sentido de que Bernabé les dijera que sigan firmes en el Señor. Al final del primer viaje misionero de Pablo, Lucas escribe sobre Pablo y Bernabé en el capítulo 14. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Nuevamente, la iglesia es un pueblo regenerado. La iglesia es un pueblo conformado por gente que ha creído en Jesús, que se ha entregado a Jesús para seguirlo. El hecho de que la iglesia es un pueblo regenerado también se mira en los diferentes nombres que se le dan a la iglesia. Para comenzar, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía. La palabra griega eclesía significa llamada fuera. ¿Llamada fuera de qué? Basada en el resto del Nuevo Testamento, es una asamblea llamada fuera del mundo, llamada fuera del reino de la oscuridad, llamada fuera del dominio de Satanás. Y está llamada a ser parte del reino de Dios, o sea, gente que pertenece a Dios. Una palabra relacionada es los llamados. También es usada para aquellos que son parte de la iglesia, los llamados de Jesús, los llamados a ser santos. Otros nombres son el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Todos estos nombres expresan que somos gente que le pertenecemos a Dios o que representa y refleja a Jesús y que se mantiene santa y apartada para los propósitos de Dios. La iglesia es un pueblo regenerado. Por cierto, yo sé que esto ya lo hemos dicho varias veces, pero esta es la razón por la que tenemos que tener cuidado de no hablar de este edificio como que si el edificio fuera la iglesia. Porque el edificio es simplemente un edificio. La iglesia somos nosotros, ustedes. Nosotros cualquier día podríamos movernos a otro edificio y seríamos siendo la misma iglesia, exactamente la misma iglesia. Este edificio simplemente es algo que usamos nosotros para reunirnos. La iglesia es un pueblo regenerado y la iglesia también es un pueblo dedicado a Dios. Miren capítulo 2, versículo 42. Dice: después de que estos 3,000 habían recibido la palabra de Dios, después de que estos 3,000 habían formado la iglesia en Jerusalén, miren a lo que se dedicaban. Versículo 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La iglesia es un pueblo dedicado al estudio de la palabra de Dios. Estos eran los principios de la iglesia, así que todos los apóstoles estaban juntos en Jerusalén todavía. No habían salido a alcanzar las naciones todavía. Estaban apoyando, guiando y pastoreando a la iglesia en Jerusalén. Y parte de eso era predicar la palabra de Dios. Y Lucas dice en Hechos, ahí en el capítulo 2, versículo 42, que los creyentes se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. La iglesia, o sea, la gente que había creído en Jesús y decidió seguirlo, se reunía continuamente a escuchar la palabra de Dios. Por eso es que los domingos, cuando nos reunimos, la palabra es una gran parte de nuestras reuniones. La predicación, los estudios bíblicos, los grupos pequeños. Nosotros como iglesia debemos ser un pueblo que está dedicado al estudio de la palabra de Dios. La palabra es indispensable para la iglesia. ¿Por qué? Porque es una de las maneras primordiales por medio de las que Dios nos guía, nos habla, nos corrige, nos consuela, nos alienta para seguir perseverando. La palabra de Dios es todo para nosotros.
Y les cuento que ellos no se reunían solo los domingos. Miren en el versículo 46, ¿qué es lo que dice? Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo pan en los hogares. Día tras día. O sea que iban al templo todos los días. Otro pasaje más adelante en Hechos habla de cómo la iglesia en una ciudad estaba reunida escuchando a Pablo predicar porque él estaba a punto de irse de ahí. Y se quedaron despiertos hasta la medianoche escuchándolo predicar. Les aseguro que eso fue más de solo 1 o 2 horas. Iglesia, ¿tenemos ese tipo de hambre por la palabra de Dios? ¿Tenemos ese tipo de hambre para estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios de esa manera todos los días? Yo, cuando estaba escribiendo esta parte del mensaje, realmente Dios me tocó a mí el corazón porque dije, ¿cómo reaccionaría yo si sugiriéramos reunirnos todos los días? En vez de solo los domingos, que viniéramos todos los días en la noche para escuchar la predicación, reunirnos todos los días para oración y escuchar la palabra. Y yo sé que en mi corazón reaccionaría un poco sorprendido, como que, ¿qué? ¿Cómo que reunirnos todos los días? Y como que lo pelearía un poco, porque digo, no, yo quiero hacer otras cosas, hay otras cosas que quiero hacer, no quiero venir todas las noches aquí a este edificio para estudiar la palabra de Dios. Pero ¿qué dice eso de nuestros corazones? ¿Qué dice eso de lo que deseamos? Y el Señor me mostró que probablemente me he distraído con tantas otras cosas, que he perdido el apetito, este tipo de apetito que tenía la iglesia. ¿Cómo reaccionarían ustedes? ¿Tenemos realmente este tipo de hambre por la palabra de Dios? ¿Tenemos este deseo de escuchar la palabra de Dios todos los días, por horas y horas? No estoy diciendo que tenemos que comenzar a reunirnos todos los días, no estoy diciendo eso, pero examinémonos. ¿Cómo están nuestros corazones? Yo estoy incluido con ustedes. ¿Cómo están nuestros corazones? Estamos llenando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones de tantas otras cosas que nuestro apetito por la palabra de Dios está arruinado. Es como estar comiendo chucherías, es como estar comiendo el montón de McDonald's en vez de disfrutar un banquete, una carne asada bien rica, jugosa, con puré de papas y todo lo que viene con eso. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Nos llenamos con McDonald's, chicken nuggets, esos dollar McDoubles, lo que sea, esos McDonald's, en vez de una carne bien asadita. ¿De qué estamos llenando nuestra mente y nuestros corazones? Iglesia, roguémosle al Señor que nos dé un deseo de su palabra, que realmente tengamos un deseo y un fervor, un anhelo de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la voz de Dios. La iglesia es un pueblo dedicado al estudio de la palabra de Dios. Y también es un pueblo dedicado a la obediencia. Cuando Hechos dice que estaban continuamente dedicados a la enseñanza de los apóstoles, no solo se refiere a que las escuchaban, se refiere también a que observaban esas enseñanzas. Es lo mismo en la Gran Comisión. ¿No se acuerda? ¿Qué es lo que dice? Vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles a observar todo lo que les he mandado. Jesús no dijo, vayan y enséñenles todo lo que les he mandado. Dijo, vayan y enséñenles a observar todo lo que les he mandado. Iglesia, no nos sirve de nada hacer un banco de información. No nos sirve de nada simplemente escuchar y absorber, pero que no cambie nada en nuestras vidas. Dios desea que la palabra sea aplicada a nuestras vidas
y que comencemos a observar sus enseñanzas. Si la palabra dice que perdonemos a los que nos ofenden, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, Dios espera y quiere que luchemos por poder perdonar a los que nos han ofendido. Si la palabra dice que seamos humildes, así como Cristo vino en humildad, y que no dejemos que el orgullo nos controle, Dios espera que luchemos por ser humildes y no dejar que el orgullo nos controle. Si la palabra dice que debemos hacer discípulos de todas las naciones, porque Jesús derramó su sangre para salvar a una gente de toda etnia, lengua y nación, Dios espera que salgamos y hagamos el trabajo y hagamos discípulos, no solo aquí, sino de todas las naciones. Que luchemos por eso. Si la palabra dice que Dios odia el pecado y que Jesús dio su vida para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecemos por ese pecado, Dios espera que hagamos guerra contra el pecado en nuestras vidas. Que hagamos guerra y luchemos para matar el pecado en nuestras vidas. La iglesia es un pueblo dedicado a la palabra de Dios, dedicado a la obediencia. Y ustedes lo saben, esto no significa que vamos a ser perfectos. Para nada. De hecho, no vamos a poder llegar a la perfección en esta vida. Pero una evidencia de que somos cristianos es que estamos luchando y haciendo guerra con el pecado en nuestras vidas. No guerra y luchando contra el pecado en la vida de otros. Eso es fácil, apuntando el dedo. ¿Cómo que hiciste tal y tal cosa? La palabra dice que eso es malo. La palabra dice que eso es pecado. Pero ¿qué dijo Jesús? Antes de sacar el polvito, el granito en el ojo de uno, sáquense el gran palo de su ojo. Parafraseado, ¿verdad? No lo dijo exactamente así. Una de las evidencias de que somos cristianos realmente tocados y regenerados por Dios es que estamos haciendo guerra contra el pecado en nuestras vidas. En nuestras vidas. La iglesia es un pueblo dedicado al estudio de la palabra, a la obediencia y a la fraternidad o comunidad cristiana. La palabra que se usa aquí para comunidad es la palabra griega, koinonia. No es importante para nada que se acuerden de la palabra griega. Lo que sí importa es que sepan lo que significa. Es una palabra que describe intimidad y cercanía. Tanto que hasta puede significar participar en lo que la persona está participando, identificarse con la persona de manera bien íntima. Por eso Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que quiere conocer la comunión, la koinonia de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que quiere estar tan cercano a Jesús que hasta quiere sufrir de la misma manera que Jesús sufrió para la gloria de Dios. Quiere participar e identificarse con los sufrimientos de Jesús. Y esta intimidad y cercanía y participación, identificación, esta cercanía puede tener el sentido de ayudar a otros en tiempo de necesidad. Por eso en Romanos capítulo 15, Pablo habla de cómo la iglesia en Macedonia y Acaya hicieron koinonia, hicieron compañía, hicieron cercanía, hicieron koinonia para los pobres entre los cristianos de Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que ellos sacrificaron de su dinero, de sus bienes, para ayudar a otra iglesia en otra parte de la región. Hicieron una contribución para la necesidad de los pobres. Entonces, cuando Lucas escribe aquí que se dedicaban continuamente a la comunión, lo que está describiendo es una fraternidad íntima. O sea, que eran como una familia. Eso es lo que significa fraternidad, es un compañerismo de hermanos y hermanas. Una familia íntimamente cercana, una familia que se identifica con el resto de los miembros de la familia. Cuando uno sufre, todos sufren. Una familia que se ayudaba en tiempos de necesidad. Y eso lo vemos. Si quieren, de hecho, lo vamos a leer otra vez. Capítulo 2, versículo 44, por ejemplo.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Váyanse al capítulo 4 y miren versículo 32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Esa es parte de la razón por la que recogemos una ofrenda los domingos. Cualquier necesidad que haya, se ayuda con ese dinero. Sí, ciertamente la ofrenda también va a las necesidades de las operaciones de la iglesia, y también para trabajar para alcanzar a las naciones, para avanzar el reino de Dios. Pero esa es una de las razones por las que recogemos dinero. Y esto no significa que cada uno de nosotros tiene que comenzar a vender sus propiedades, ¿verdad? Muchos lo hicieron, pero no todos. ¿Cómo sabemos? Porque ¿a dónde dice la palabra que se reunían? En el templo y en los hogares. ¿En los hogares de quién? Si toda la iglesia estaba vendiendo sus propiedades. No todos vendieron sus propiedades. Los que sintieron su corazón tocado del Señor a vender sus propiedades, lo hicieron para ayudar a las necesidades de la iglesia. Eran una familia que se ayudaba en tiempos de necesidad, y una familia que se alentaba juntamente para seguir firmes en el caminar con Cristo. La iglesia es una familia y debe ser una familia. Y de hecho, esto no solo era con la congregación inmediata, o sea, no solo era entre los que se conocían. Este tipo de amor y fraternidad también lo tenían por otras iglesias. Si se acuerdan, les dije que la iglesia en Macedonia, esto es lo que sucedió. Hubo una escasez de comida durante un tiempo. Toda la región de Palestina fue afectada. Y Jerusalén estaba en grandes dificultades por eso. Estaban pasando hambre. Pero la iglesia en Antioquía, que estaba más al norte, que también estaba sufriendo por la escasez de comida, aunque ellos también estaban sufriendo, recogieron dinero y lo mandaron a Jerusalén para ayudar a la iglesia. Sacrificialmente mandaron para ayudar a la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Se conocían? Para nada. Nunca se habían visto la cara. Y aún así, ellos se consideraban familia. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en Cristo todos eran uno. Que en Cristo estaban unidos por el Espíritu Santo. Y que en Cristo todos son hijos de Dios. Todos eran una sola familia. Así que luchemos por vivir de esa manera. Amémonos los unos a los otros. Alentémonos los unos a los otros. Perdonémonos los unos a los otros. Ayudémonos los unos a los otros. Estemos presentes en tiempos de dificultad y de necesidad los unos para los otros. Esa es fraternidad y comunidad cristiana. La iglesia es un pueblo dedicado al estudio de la palabra, a la obediencia, a la comunión cristiana y a las ordenanzas. Cuando hablamos de ordenanzas, estamos hablando del bautismo y la cena del Señor. Miren el versículo 38 del capítulo 2. No. Sí. Capítulo 2, versículo 38 dicen: arrepiéntanse y sean bautizados. Y de hecho eso es lo que hicieron. Al creer en Jesucristo fueron bautizados. En el versículo 41, eso es lo que sucedió, fueron bautizados. Gente que había creído en Jesús se bautizaba para identificarse públicamente como seguidor de Cristo y como parte de la iglesia.
Eso es para el bautismo. Para la cena del Señor, la referencia es un poquito más interesante. Digo más interesante porque porque a primera vista no pareciera que se está hablando de la cena del Señor. Pero miren el versículo 42. Dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. A primera vista parece que simplemente se están reuniendo para comer, que de hecho lo hacían también y a nosotros también nos gusta hacer eso. Pero cuando está hablando del partimiento del pan, si ustedes ven todas las veces que esa frase sucede en el Nuevo Testamento, es una clara referencia a la cena del Señor, al partimiento del pan, recordando cómo Jesucristo dio su vida, derramó su sangre para el nuevo pacto, para el perdón de nuestros pecados, y el partimiento del pan y el tomar de la copa para también recordar cómo Jesucristo prometió que regresaría un día. No vamos a hablar mucho del bautismo y la cena del Señor ahorita porque más adelante en la serie vamos a tocar esos dos temas con más profundidad. Pero quiero que nos fijemos que lo hacían frecuentemente. Obviamente pues el bautismo cuando alguien creía, pero la cena del Señor se hacía frecuentemente, se celebraba frecuentemente. La iglesia también se dedicaba a la oración. Iglesia, la oración tiene poder. No porque la oración en sí es poderosa. La oración son simplemente palabras. Pero es poderosa porque Dios ha prometido que escucha las oraciones de su pueblo. No solo las escucha, sino que ha dicho y mostrado en su palabra que Él mueve su poderosa mano cuando su pueblo ora. La oración no es poderosa porque nuestras palabras son poderosas. La oración es poderosa porque el Dios que las escucha y las responde es poderoso. Lean en la Biblia cómo Dios mueve su mano poderosa cuando su pueblo ayuna y ora y se humilla. ¿No es eso lo que se ve en Esther? El pueblo judío ayunó, se humilló, se puso de rodillas a orar para la salvación del pueblo judío. Y Dios movió su mano. Cuando Esther entró ante el rey, encontró favor ante los ojos del rey y pudo entrar. Y no solo eso, sino que el rey hizo todo lo necesario para al final restituir y rescatar a los judíos. Dios movió su mano. No solo eso, lean en la Biblia cómo Dios muestra gracia y misericordia cuando su pueblo se humilla, ora. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, ¿se acuerdan qué es lo que estaba haciendo el resto del pueblo israelita al pie de la montaña? Habían hecho un cabrío de oro y lo estaban adorando. Lo estaban adorando en idolatría. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Moisés, voy a destruir este pueblo. Los acabo de sacar de Egipto, los acabo de redimir, los acabo de sacar de esclavitud, para que sean mi pueblo y yo su Dios. Y aquí te estoy dando mi ley. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí abajo? Están adorando a otro Dios. Están adorando a ídolos. Los voy a destruir. No merecen que yo los haya salvado, no merecen que los haya sacado de esclavitud. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés oró. Le rogó al Señor: Señor, por favor, Jehová, no hagas eso, no destruyas a tu pueblo. ¿Qué van a decir las demás naciones? Que sacaste al pueblo israelita solo para destruirlo. Tu nombre, tu gloria va a ser manchada si haces eso. Y la respuesta de Dios fue misericordia. Sí mandó a destruir al pueblo israelita, pero no fueron todos los que murieron. Moisés bajó y dijo: tomen su decisión, o están con Jehová o están con este resto del pueblo. Y muchos de los levitas, muchos del pueblo se unieron con Moisés y el resto fueron destruidos.
Todos merecían ser destruidos. Pero Dios mostró misericordia, porque Él quiso mostrar misericordia, y fue en respuesta de la oración de Moisés. Dios siempre ha establecido un mediador entre Dios y el hombre para rescatar al hombre. Siempre. Él en su soberanía y en su plan siempre ha tenido un hombre especial para ser el mediador, para ser el intercesor entre su pueblo y Él. En ese caso fue Moisés. Y ahora nosotros tenemos al mediador de mediadores, al intercesor de intercesores, que está a la derecha de Dios Padre, Jesucristo, intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos recibir la misericordia y gracia de Dios. La iglesia se dedicaba a la oración. Obviamente esto no significa que siempre vamos a recibir lo que le pedimos al Señor. No siempre nos va a dar lo que queremos. Dios nos da lo que es mejor para nosotros y lo que está de acuerdo con su voluntad. Y a veces eso es muy, muy diferente de lo que nosotros pensamos que necesitamos. O muy, muy diferente de lo que pedimos. Pero la realidad es que Dios ha establecido a la oración como uno de los medios por los cuales Él obra. ¿Creemos esto, iglesia? ¿Realmente creemos que con nuestras oraciones, con nuestra oración y nuestras oraciones, Dios mueve su mano? Es fácil decir que sí. Es fácil decir que sí. Pero ¿se nota en nuestras vidas? ¿Realmente oramos como si lo creyéramos? ¿Pasamos orando el tiempo necesario para demostrar eso? ¿Oramos con el fervor necesario para demostrar eso? ¿Realmente lo creemos, iglesia? ¿Realmente creemos que la oración, que Dios se mueve cuando oramos? Cuando hay una situación difícil en la iglesia, nos ponemos a orar fervientemente. Cuando hay una iglesia pasando por tiempos difíciles, nos ponemos a orar regularmente por ellos. Cuando hay necesidad de cambio en la iglesia o cambio en nuestras vidas, nos ponemos a orar por ese cambio. Cuando en el mundo están pasando cosas malas o difíciles, nos ponemos a orar por esas situaciones. Cuando hay gente inconversa en nuestras vidas que conocemos o que no conocemos, nos ponemos a orar por ellos, por la salvación de ellos que van en un camino directo al castigo eterno en el infierno. Les confieso que yo tampoco puedo responder sí a todas esas preguntas. Hay muchas veces que yo sé que no oro a como debería de orar. No oro el tiempo que sería necesario. No oro con el fervor que debería. No oro tan seguido como debería. Y es posible que para ustedes también sea la realidad de eso. No oramos lo suficiente. No oramos como si realmente creyéramos esta verdad, de que la mano poderosa del Dios Todopoderoso se mueve cuando su pueblo se une en oración y ayuno y humildad. Pero no nos quedemos en ese hoyo, iglesia. No nos quedemos en ese hoyo. Oremos. Pasemos tiempo de rodillas ante el Señor en humildad. Oremos para ver que la mano de Dios se mueva. Nadie aquí, yo sé que nadie aquí me va a decir que no quiere ver a Dios orar. Pero para eso necesitamos orar. Esto significa buscar la manera de hacer que la oración sea una actividad regular en nuestras vidas personales. Y buscar la manera de hacer que la oración sea algo regular para nosotros como iglesia juntos. Sea como sea, seamos una congregación dedicada a la oración para ver la mano poderosa de Dios moverse. La palabra también nos muestra que la iglesia es un pueblo dedicado al servicio. La iglesia buscaba cómo ayudarse entre ellos.
Tanto que en Hechos capítulo 4, 34 dice que no había ningún necesitado entre ellos. Ni un solo necesitado. ¿Se pueden imaginar una iglesia de 3,000 personas con ningún necesitado? Y estamos hablando de gente pobre. Esta no era gente ricachona. 3,000 personas con poca necesidad, no con poca necesidad, sino 3,000 personas con no el montón de dinero, juntos, y no había nadie con necesidad. Nadie. Ni una sola persona. ¿Se imaginan eso? ¿Por qué? Porque se ayudaban entre ellos, se servían los unos a los otros, se aseguraban de que todos estuvieran bien. Sinceramente, yo le doy gracias a Dios por esta congregación, porque he visto en ustedes un corazón muy generoso. Un corazón de generosidad que se manifiesta de diferentes maneras. He visto cómo esta congregación se mueve cuando hay una familia en necesidad. Siempre hay un grupo de gente que va a ayudar. Cuando una persona está en necesidad, siempre hay gente. No siempre son los mismos. A veces son diferentes personas. Esta persona está necesitada, un grupo de personas va a ayudar. Esta otra persona está necesitada, otro grupo de personas va a ayudar. Pero siempre ayuda de alguna manera, con dinero si es necesario, con comida si es necesario, a veces simplemente con apoyo moral o con oración. Pero he visto en esta congregación un corazón generoso. Y los aliento, congregación, a no perder ese corazón generoso. Busquen la manera de cómo fomentar y hacer crecer ese correcto amor, ese buen amor que Dios ha hecho nacer en sus corazones. No se dejen distraer por las cosas del mundo, no se dejen distraer con las cosas que Satanás pueda poner enfrente de ustedes. Y engancharlos, quitarles usar el dinero con cosas del mundo en vez de poder tenerlo libre para usarlo para las necesidades del pueblo de Dios. Estar distraído con cosas del mundo, quitándose tiempo, y no pueden tener tiempo para ayudar a otras personas. No estoy diciendo que no pueden comprarse sus cositas, no estoy diciendo que no pueden pasar tiempo haciendo sus cosas. Obviamente que sí. Pero si nuestro dinero está tan amarrado con otras cosas, si nuestro tiempo está tan amarrado con otras cosas, que no tenemos tiempo ni recursos para ayudar a la iglesia, algo no está bien. Nos hemos dejado llevar y atrapar por las distracciones de Satanás. Lo mismo vale para servir al mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia también buscaba cómo servir a los que estaban fuera de la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante en detalle en la serie. Pero la iglesia servía al mundo. Y mientras servía al mundo, proclamaba el evangelio. La iglesia es un pueblo dedicado al servicio y es un pueblo dedicado a la adoración. Miren Hechos capítulo 2, versículo 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Por eso es que cuando nos reunimos, cantamos y adoramos y elevamos y exaltamos el nombre del Señor. Bueno, además de que también lo vemos en el Antiguo Testamento, pues aquí hay un perfecto ejemplo en el Nuevo Testamento de que se reunían y cantaban y alababan al Señor. Continuamente se juntaban para alabar a Dios. Alabar a Dios por quien es y por lo que ha hecho. Iglesia, la alabanza es algo tan importante. No se trata de quién tiene la voz más bonita, quién suena más bonito o quién canta más alto. No es una competencia. No es una competencia, iglesia. Así que con libertad canten en voz alta, con libertad alcen sus manos, levanten los brazos, aplaudan, sea lo que sea que tienen que hacer. Si en el momento el Espíritu Santo les está diciendo arrodíllense porque necesitan orar en vez de cantar, hagan eso. Sea lo que sea que tienen que hacer en el momento, sea lo que Dios les está diciendo que hagan en ese momento, háganlo sin pena, no tengan vergüenza.
Si alguien los mira con ojos raros, el problema es ellos, no ustedes. Hermanos, ustedes tienen la libertad aquí de adorar a como sea. Dios quiere que alcen sus voces, que alcen sus manos, que se arrodillen, que oren, que hagan lo que sea que tienen que hacer en ese momento. El tiempo de adoración y alabanza es un tiempo en el cual dedicamos tiempo para alabar a nuestro Dios. Y es algo que debemos de hacer juntos. Juntos como pueblo, alabando y exaltando el nombre de Jesús. La iglesia es un pueblo dedicado a la adoración y es un pueblo dedicado a la proclamación del Evangelio. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues aparte de que el Nuevo Testamento habla constantemente del Evangelio y defiende el Evangelio y dice qué es el Evangelio y se asegura de que no estemos creyendo un Evangelio falso, ¿qué es lo que dice el versículo 47? Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cada día gente se iba añadiendo. Pero gente no puede ser salva si no conoce a Jesús. La gente no puede conocer a Jesús si no escucha de Jesús. Y la gente no puede escuchar de Jesús a menos que nosotros proclamemos el Evangelio que habla de Jesús, su muerte, su resurrección, su victoria, su señorío. El Evangelio muestra quién es Jesús. Y si la gente se estaba añadiendo cada día, significa que la iglesia estaba con denuedo proclamando el Evangelio de Jesucristo. Cada día, con la gente que iba conociendo, porque cada día se añadía gente a la iglesia. Iglesia, ¿estamos proclamando el Evangelio de esa manera? ¿Estamos compartiendo Jesús con la gente que está en nuestras vidas? Gente que no conoce al Señor. Proclamar el Evangelio es una parte esencial de lo que significa ser la iglesia. Iglesia, pidámosle al Señor que nos dé el denuedo, que nos dé la valentía, que nos quite la vergüenza para poder proclamar el nombre de Jesucristo con poder y denuedo. Ese poder que solo viene del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que haga eso en nosotros como congregación. Así que si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo todavía, escuchen esto. Nosotros hemos pecado contra Dios. No solo contra Dios, hemos pecado contra nuestro prójimo. Y hemos ofendido a Dios de manera infinita. Y por eso Dios ha dicho que merecemos castigo eterno. Castigo eterno en el infierno, porque hemos ofendido infinitamente a Dios. Pero Dios en su misericordia y en su gracia, ¿qué hizo? Mandó a su Hijo Jesús para vivir esta vida que nosotros estamos experimentando, pero sin pecado. Y Él, siendo inocente, entregó su vida sobre la cruz para nosotros poder tener el perdón de los pecados. Ser limpios de nuestras manchas, de nuestros pecados, y así poder ser salvados, ser rescatados para no tener que enfrentar el castigo que merecemos por nuestro pecado. Pero no solo eso. Aunque dio su vida, al tercer día resucitó de entre los muertos, con poder y en victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado. Y se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y ahora Dios dice, si quieren ser salvos, entréguense a mi Hijo Jesús, su Señor y Creador y Salvador. El único nombre que se ha dado bajo este cielo para ser salvos. Así que si no conocen al Señor, les urjo que se entreguen a Jesús. Entréguense a Jesús en fe para seguirlo y disfruten de la misericordia y gracia de Dios. Dejen que Dios los bañe con su gracia y misericordia. Todo por medio de Jesús. Así que entréguense a Él si no lo han hecho todavía. La iglesia es un pueblo regenerado, es un pueblo dedicado a Dios y es una comunidad estrecha. Y ya vimos parte de esto, ya vimos cómo la comunidad se quería, se amaba, se cuidaba, se apoyaba.
Ese es el tipo de unidad que el Señor quiere ver en su iglesia. No solo localmente, no solo aquí en esta congregación, sino con todas las demás iglesias, con todo el que pertenece a Jesús. Esa es la unidad en la fe que Dios quiere ver. No significa que siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Obviamente no. Pero sí significa que nos vamos a amar los unos a los otros. ¿Qué es lo que dijo Jesús? El mundo los reconocerá por cómo se aman. ¿Nos amamos de esa manera? Nos amamos de esa manera que cuando gente del mundo nos mira, dice, wow, ustedes realmente se aman y se quieren de una manera que nunca he visto. Porque el amor al que Dios nos llama es un amor sacrificial. Es un amor que está demostrado y manifestado en el Evangelio. Jesús en amor dio su vida. Obviamente para la gloria de su Padre, pero para nuestro bien y salvación. Ese es el tipo de amor que Dios nos está pidiendo vivir. Un amor sacrificial por el bien de los demás y la gloria del Padre, aunque nos cueste a nosotros. Ese tipo de amor no lo van a encontrar en el mundo. Por eso es tan importante estar comprometidos a una iglesia local. Solo podemos actuar como una familia así y amarnos de esa manera y mostrar ese amor cuando nos comenzamos a conocer. Solo podemos apoyarnos los unos a los otros cuando formamos amistades con la gente. Solo podemos formar esa fraternidad y comunidad cristiana cuando regularmente nos reunimos con el mismo grupo de gente. Si no nos reunimos con el mismo grupo de gente, formando relaciones y amistades, nuestras relaciones van a quedar en un nivel superficial, extremadamente superficial. Y así nunca van a poder experimentar la fraternidad cristiana que Dios quiere para nosotros. Y les voy a ser sincero, es completamente posible reunirse con el mismo grupo de gente regularmente cada semana y aún así mantener las relaciones a un nivel superficial. Yo mismo lo he hecho en el pasado. Completamente posible mantener las relaciones a un nivel superficial aunque nos reunamos con la misma gente. Pero eso es malo y no le complace al Señor. Cuando nos cerramos así y no confiamos en otros, no nos abrimos a los otros y no dejamos que otros realmente nos conozcan en nuestra debilidad, nos estamos cerrando al tipo de relaciones que Dios quiere que formemos en la iglesia. Nos estamos cerrando a lo que Dios quiere que nuestras vidas tengan. Nos estamos cerrando a la voluntad de Dios para sus hijos e hijas. ¿Tienen ustedes personas en las que confían? ¿Con las que comparten sus tiempos difíciles, sus dificultades, sus debilidades, sus necesidades? ¿Tienen a alguien aquí en esta congregación a la que podrían ir, fuera de su familia, a la que podrían ir para compartir sus problemas? Si la respuesta a eso es no, busquen cómo formar ese tipo de relaciones. Yo sé, a veces es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, porque se tienen que abrir, tienen que exponer su corazón a la posibilidad de ser heridos. Pero esa es la voluntad del Señor y les prometo que vale la pena. Les prometo que vale la pena. Abrámonos a formar la comunidad estrecha e íntima que el Señor desea de su iglesia. Finalmente, la iglesia es un pueblo global y local. Y esto lo voy a hacer rápido porque ya se me acabó el tiempo hace rato. Pero básicamente es esto. Está la iglesia local, como nosotros. La iglesia en Brook Hills es una iglesia local. Es una iglesia que se reúne en esta ciudad. Pero también está la iglesia global. Está la iglesia global que está compuesta por cada cristiano, cada persona que se ha entregado a Jesucristo en fe. Y Dios quiere que las verdades que hemos leído hoy, que hemos visto hoy, sea real tanto para la congregación local como para la iglesia global.
Que sea una comunidad regenerada, que sea una comunidad dedicada a Dios, al estudio de su palabra, a la oración, a la obediencia, al servicio, a la proclamación del Evangelio, a la adoración. Que sea una comunidad estrecha. Dios quiere eso tanto para la iglesia local como para la iglesia global. Por eso a mí me encanta el hecho de que tengamos una amistad tan cercana con la iglesia de Dawson. Porque eso manifiesta y demuestra el amor que debe de haber entre diferentes congregaciones. Por eso es importante que no nos olvidemos de nuestros hermanos en Cristo que están sufriendo en el resto del mundo. Porque somos una sola iglesia, un solo Dios, una sola fe. Oremos por nuestros hermanos en Cristo en el resto del mundo. La banda va a subir y vamos a terminar nuestro tiempo juntos orando y alabando a nuestro Señor. Así que nuevamente, con toda libertad, adoren al Señor. Sin vergüenza, sin pena, porque nuestro Señor lo merece.